mencionar que la hipertensión arterial es una de las patologías más prevalentes y de hecho con mayor incidencia en lo que va en el curso de nuestra vida y que ustedes van a tener que comprender. La hipertensión arterial no solamente son cifras de sistólica y diastólica elevada que pueden uno generar síntomas, ¿sí? Que incluso puede pasar muy desapercibida en los pacientes y manifestarse cuando capaz ya nos ha generado un daño de órgano diario importante. Y una forma de generar este daño es justo cuando se manifiesta o se presenta como crisis hipertensiva. Entonces, en términos generales, quisiera hablarles un poco de las crisis hipertensivas y de su definición. Esta es la definición clásica que ustedes encuentran en todos los textos, en donde finalmente se cataloga una crisis hipertensiva como sistólica por encima de 180 e incluso 210 en algunas guías de manejo, y la diastólica mayor de 110 o incluso 120 en otras guías. Es así como la tradicional, la que nosotros optamos aquí en Colombia y en Latinoamérica, es la definida por la JN7, en donde las sistólicas están por encima o igual a 180 y mayores a 120. Sin embargo, ustedes pueden darse cuenta que hay algunas otras sociedades y consensos que definen otros valores. Esta es de la Sociedad Americana y de la JN7, la cual nosotros tenemos presente. En el curso del tiempo, sí, han sufrido algunas variaciones, especialmente en lo que tiene que ver en la clasificación. Sin embargo, miren que es el 3% de todos los hipertensos que pueden manifestarse, ya sea como hipertensión de novo o como una hipertensión mal controlada por falta de adherencia o porque no tienen el manejo adecuado, no es una suma despreciable. Realmente es algo muy considerable y de hecho, sí, se habla que el 7% de todas las atenciones en los servicios de urgencias incluyen las urgencias hipertensivas, ¿ya? O las crisis hipertensivas que se manifiesten como urgencias o como emergencias, ¿de acuerdo? Tradicionalmente se ha clasificado a la crisis hipertensiva como urgencia hipertensiva y emergencia hipertensiva, pero la verdad que eso cambió. Hoy en día hablamos como crisis hipertensiva a esta rama, la emergencia hipertensiva y la urgencia hipertensiva, ¿sí? Que se las coloco a propósito porque realmente todavía nos encontramos con literatura y textos, pues ustedes saben que muchas veces no se opta por conceptos universales donde pueden encontrar la urgencia hipertensiva. La verdad, sí, es que la Sociedad Americana del Corazón ahora define que la emergencia hipertensiva es justo la que asocia incremento de cifras tensionales y que determinan un daño de órgano blanco o de órgano diario, y que realmente la urgencia hipertensiva se define hoy en día más como una hipertensión no controlada, ¿de acuerdo? Que es la mayoría de las veces que llegan los pacientes por los servicios de urgencias, capaz que manifestando cefalea, mareo o algún otro síntoma que no tenga repercusión en el órgano diana, o aquellos pacientes que durante el servicio de hospitalización muchas veces los llaman las enfermeras porque encuentran que el paciente está con las cifras elevadas, siendo hipertenso o capaz no siendo hipertenso. Teniendo en cuenta, sí, que si bien es cierto, la hipertensión diagnosticada y comprobada en muchos pacientes también puede surgir en contextos como de posoperatorios, mal control del dolor, crisis de pánico, crisis de ansiedad. ¿Listo? O sea, la hipertensión como tal requiere, ¿sí?, unos criterios diagnósticos y una evaluación exhaustiva que puede hacerse en el paciente ambulatorio o en el paciente hospitalizado, y muchas veces incluso hasta yo me he encontrado con pacientes que no eran realmente hipertensos, pero que llegan a la consulta recibiendo manejo para la hipertensión arterial. ¿Listo? Bien, teniendo en cuenta esto, ¿sí?, vamos a hablar de un concepto importante que es la pseudocrisis hipertensiva o falsa, ¿sí?, crisis hipertensiva, que es aquella elevación tensional asintomática que no tiene repercusión orgánica como tal.
La verdad es que el texto o la guía de la cual yo preparé la exposición habla de los pacientes asintomáticos, pero a mí me parece que de una u otra forma sí relatan síntomas. Por ejemplo, un paciente que llega, hablamos de las mujeres que es más común, no digo que es exclusivo, que llega con una crisis de ansiedad, con una crisis de estrés, que hay alguna situación emocional externa que ha influido en su mecánica, en su funcionalidad, en su actuar, y se presenta con hipertensión arterial. Capaz no tiene síntomas alusivos a la hipertensión como tal, pero realmente está generando un disconfort y un malestar. Si un paciente tiene dolor por X o Y causa, ¿sí? Por aquí, donde estaba ¿dónde te metiste? Que tenías dolor de espalda. ¡Ay! Se me fue bandido, no lo veo. ¡Ah! Nada más. ¡Ah! Pero está más distraído. Yo quisiera preguntarle qué está viendo en el celular o en qué, en la tablet. ¡Ah! Distraidísimo. Bueno, si le vamos a tomar la presión a él, que estuvo con dolor en la mañana, que hubo necesidad de que le colocaran un analgésico y que ahorita se está quejando de dolor y que está distraído, le tomamos la presión, capaz que nos encontramos que está hipertenso, que está alta, no hipertenso, que su presión arterial sistólica, diastólica o ambas están elevadas. ¿Eso lo determina como hipertenso? No. ¿Listo? Y eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta para cuando coloquen el sello de hipertensión arterial y que realmente cumplamos con todos los criterios. Eso es lo que nosotros llamamos una pseudocrisis hipertensiva o una falsa urgencia hipertensiva. Dentro de los factores de riesgo que tenemos a valorar o en quien debemos considerar que puede manifestarse como una crisis hipertensiva, están los pacientes adultos mayores, geriátricos, los pacientes obesos con un IMC mayor de 30, cuando tienen ya el diagnóstico de una enfermedad renal crónica que han tenido ya repercusiones vasculares como el accidente cerebrovascular, consumo de tabaco o de otras sustancias psicoactivas como la cocaína, el nivel socioeconómico bajo, no quiero estigmatizar, pero muchas veces se relaciona a la falta de adherencia a la terapia farmacológica, capaz porque dependen del suministro de los medicamentos por una EPS, y ustedes saben hoy en día que tenemos muchas carencias de ello y no siempre tiene el poder adquisitivo de comprar. O de seguir una dieta DASH, dieta mediterránea o dieta la que quieran ustedes llamar como saludable, que no sea factible en las circunstancias socioeconómicas en las que se desenvuelven. La mala adherencia al tratamiento, ya sea porque no disponen del fármaco o porque simplemente yo como me siento bien no lo tomo, o eso es dañino, o eso me daña el hígado, o eso me daña no sé qué más. El sexo masculino y también los afrodescendientes. Esos constituyen los factores de riesgo generales para que en algún momento de la vida se pueda presentar una crisis hipertensiva. Dentro de la etiología, ¿sí? Pues obviamente ustedes saben que dentro de los mecanismos fisiopatológicos y etiopatogénicos que me conllevan a que un paciente se manifieste con hipertensión, hay muchas situaciones. Lo primero es el control del sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, ¿sí? Los factores adrenérgicos implicados que me pueden generar hipotensión, hipertensión, taquicardia, bradicardia, incluso ¿sí? Inmiscuidos ahí las ejes neuroendocrinos, ¿sí? Que también pueden influir en la génesis de la hipertensión arterial, que de hecho en muchas circunstancias son las patologías que conllevan a una hipertensión que nosotros catalogamos como secundaria, no esencial. Por supuesto, las resistencias vasculares sistémicas, que son muy relevantes, sobre todo en los adultos mayores, porque se dice que per se ellos ya tienen aumento de la rigidez arteriovenosa, la mala adherencia al tratamiento y la enfermedad renal. La enfermedad renal como consecuencia, pero también como causa de la hipertensión arterial, la famosa hipertensión renovascular. Todos son factores que de una u otra forma me van a condicionar una hipertensión arterial y que la misma se pueda manifestar como una crisis hipertensiva, ¿de acuerdo? O que pueda influir de una u otra manera a que
la presión no se controle y me genere a corto, mediano y largo plazo daño de órgano blanco. Es así entonces que dentro de la fisiopatología, ¿sí?, sobre todo en lo que tiene que ver a la crisis hipertensiva y más específicamente a la emergencia hipertensiva, tenemos en cuenta varios factores. Los factores de riesgo que antes mencionamos, los factores condicionales que se estaban expuestos en la anterior diapositiva, que van a producir un aumento súbito de la presión arterial, ¿de acuerdo? Ese aumento súbito, por supuesto, nuestro organismo tan inteligente, ¿sí?, y tan sabio, va a buscar a través de mecanismos de compensación generar una modulación de esas resistencias vasculares, ya sea mediado por vía neuroendocrina o mediado por vías autonómicas, para generar, ¿sí?, una modulación de esa hipertensión y que no se manifieste como tal. Sin embargo, ¿sí?, así como ocurre en la falla cardíaca, que esos mecanismos compensatorios de una u otra manera van a generar consecuencias, esas consecuencias me van a generar disfunción endotelial por producción de citoquinas, endotelinas y moléculas de adhesión, y disminución del óxido nítrico, que es el principal vasodilatador, ¿sí?, que me conlleva de una u otra manera a aumentar más la resistencia vascular, a generar mayor inflamación y de hecho también alterar la barrera endotelial y producir una permeabilidad vascular incrementada. Con eso entonces, ¿sí?, el aumento de esa tensión arterial que finalmente conlleva la vasoconstricción, que me va a disponer el aumento de la natriuresis, el aumento de factores de coagulación, aumento de la adhesión plaquetaria, bloqueo de la fibrinolisis, depósitos de fibrina, trombos, hipercoagulabilidad, accidentes cerebrovasculares, infartos agudos del miocardio, oclusiones vasculares agudas periféricas, ¿sí? Finalmente, todo esto es consecuencia de esa pérdida de la autorregulación, ¿sí?, vascular, que me genera un daño endotelial, en donde están implicados factores como la vasopresina, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que finalmente me generan mayor vasoconstricción, y finalmente una hipoperfusión e isquemia, que esto como tal es la consecuencia y el reflejo de los órganos afectados. ¿De acuerdo? Bien, eso es algo más de lo demás. Listo. Hay distintas formas de en la cual se presenta la emergencia hipertensiva, pero he querido destacar estas dos iniciales porque tradicionalmente nosotros buscamos como los órganos dianas, el cerebro, el ACV isquémico, el ACV hemorrágico, el infarto agudo de miocardio, ¿sí?, la disección de aorta o una ruptura de otro vaso principal. Pero realmente dejamos de considerar dos conceptos que son importantes a tener en cuenta, que es la hipertensión maligna o la hipertensión en fase acelerada, que es el término más adecuado utilizado hoy en día, donde evidentemente surge en el contexto de una elevación aguda de la presión arterial, pero que además me va a generar una retinopatía, una nefropatía y una microangiopatía trombótica. Esa triada donde hay presión, retina, microangiopatía, nefropatía, es lo que finalmente me conlleva a pensar que el paciente está desarrollando una hipertensión en fase acelerada. Y la encefalopatía hipertensiva. La encefalopatía hipertensiva muchas veces la dejamos de lado, pero puede incluso tener el paciente asociado a cefalea o no, pero básicamente lo que surge es una alteración en su sensorio y muchas veces estados confusionales agudos que lo que determinan es justamente una elevación aguda de la presión arterial. Esa encefalopatía hipertensiva pues básicamente está generada por el edema cerebral perilesional, una hemorragia muchas veces que puede ser grande, pequeña, microvascular y la hipertensión endocraniana. ¿Listo? Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, formas en el cual se puede manifestar una encefalopatía hipertensiva, que es el PRES, la encefalopatía posterior reversible, que básicamente es en fosa posterior, en lóbulos occipitales, y aquí el edema cerebral, en donde ustedes pueden ver que puede generar como consecuencia la encefalopatía. ¿Tengo hemorragia? ¿Tengo isquemia? No, no las tengo. Síganme, por favor.
vienen de clase, vamos lejos. La hipertensión acelerada o maligna sí, constituye, como les había comentado, tres componentes básicos que determinan la enfermedad, que es la microangiopatía trombótica, en donde en un extendido de sangre periférica yo puedo ver los esquistocitos. También la retinopatía hipertensiva, que se va a manifestar como un estadio 3 y un estadio 4. La nefroangiosclerosis hipertensiva maligna, que me va a generar un daño renal agudo y evidentemente puede estar asociada a cifras de presión arterial altas y cuadros de encefalopatía. ¿Listo? Es decir, un paciente que se presenta en emergencia hipertensiva, no solamente tengo que evaluar con un TAC, con un electro, con un ecocardiograma, una radiografía de tórax, sino que también tengo que valorar retina, extendido de sangre periférica y función renal, para ver si me encuadra en los criterios para pensar en una hipertensión arterial de fase acelerada. Hay otras formas de presentación, ya hablamos un poco de la encefalopatía, evidentemente hipertensiva, por supuesto, evidentemente las formas de accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico, que de una u otra manera me pueden desencadenar trauma craneoencefálico y hemorragia intracraneal. Justo esta mañana vimos una paciente en el hospital que fue encontrada en su casa, una abuelita de 80 y pico de años en situación de abandono, y la encontraron los vecinos, ¿sí?, con una herida supraciliar que tenía signos de infección, ¿sí?, y estigmas de trauma. Uno piensa, no, es un trauma craneoencefálico, debe tener un hematoma, en fin, lo que sea. Ah, ustedes la vieron también. Resulta que la paciente lo que le había dado era una ACV. Un ACV isquémico, seguramente eso fue lo que generó la caída, la pérdida de la conciencia, el trauma, la infección y todo lo demás. ¿De acuerdo? Entonces miren que el compromiso neurológico en los pacientes es considerable, y si bien es cierto, es como lo que más nos llama la atención o lo que más buscamos, pues no es el único, la verdad. Pero evidentemente tenemos que estar pendientes de eso. ¿Cuáles van a ser sus manifestaciones? Cefalea intensa, visión borrosa, alteración en el estado de la conciencia, signos de focalización neurológica, irritabilidad, inquietud psicomotora, vómito e incluso convulsiones. Bien. Cardiovascular. La principal representación es el síndrome coronario agudo. ¿Sí? Hablamos de angina hipertensiva y de hecho ustedes saben que cuando nosotros tocamos el tema del síndrome coronario y causas de infarto, pues el infarto tiene una clasificación, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, y resulta que el tipo 2, que es esa desbalance entre la oferta y la demanda, puede estar enmascarado en una emergencia hipertensiva. Si bien es cierto, no podemos dejar de considerar que puede haber un tipo 1 en accidente de plata precipitado por una emergencia hipertensiva, la mayoría de las veces sucede y ocurre en el contexto de una angina hipertensiva. ¿De acuerdo? Otras condiciones son la agudización de una falla cardíaca global, particularmente y más frecuentemente es la izquierda, o que pueda degenerar de una u otra manera en aneurismas o disecciones, ¿sí?, de una lesión aneurismática a nivel de aorta, y por supuesto el edema pulmonar cardiaco. En el componente renal, pues el paciente se puede manifestar como hematuria, oliguria, o puede estar en la fase poliúrica de la enfermedad, anuria, en edemas, en disnea, en el contexto de un edema pulmonar. Y en la retina, aquí yo siempre insisto, no dejen de buscar la retina. Si no tiene cerebro, si no tiene corazón, no es una hipertensión mal controlada porque no le encontré daño de órgano blanco, pero no le busqué el ojito, no le busqué el riñón, no le busqué en la sangre, en un frotis de sangre o un extendido de sangre periférica. Habitualmente los pacientes surgen con manifestaciones, visión borrosa, cefaleas, y lo que yo busco es en el fondo de ojo la evidencia de hemorragias retinas. Es así entonces,
¿sí? En donde nosotros, pues evidentemente el enfoque diagnóstico va a estar supeditado en principio a tomar los signos vitales y documentar las cifras de presión arterial elevadas con una muy buena técnica, en una adecuada anamnesis, ¿sí? Una valoración enfocada especialmente en las manifestaciones clínicas que puedan orientar el daño de órgano diana, el examen físico apropiado, porque muchas veces nos encontramos con que los pacientes minimizan sus síntomas o no los cuentan, o capaz que están en su estado confusional, uno no puede determinarlo, pero el examen físico, lo que toquemos, lo que escuchemos, lo que palpemos, no nos va a engañar. ¿De acuerdo? Así que el examen físico, incluyendo el fondo de ojo, es fundamental. Y por supuesto, nos vamos a sustentar en estudios analíticos paraclínicos. Entonces, en la anamnesis siempre van a haber unas preguntas clave. Los datos patronímicos, edad, sexo, raza, para considerar si dentro de esos factores podemos determinar condiciones de riesgo, el antecedente como tal de hipertensión arterial que venía tomando, era adherente, no era adherente, estaba subtratado, antecedentes de crisis hipertensivas previas, ¿sí? Antecedentes de otras enfermedades, ¿sí? Que puedan empeorar el pronóstico o arriesgar a mi paciente, los fármacos que esté consumiendo, no solamente los antihipertensivos, sino también ustedes saben que hay terapias farmacológicas que pueden incluso precipitar esas crisis, ¿listo? O empeorarlas. Los antecedentes toxicológicos, los hábitos, ¿sí? Muchas veces nos encontramos pacientes que tienen antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas, cocaína, heroína y otras tantas más, que uno no sabe qué tanto es que le ponen, que pueden per se precipitar y manifestarse con ese tipo de cosas. Y los antecedentes familiares que puedan tener el paciente. Dentro de las manifestaciones clínicas, pues obviamente tengo que enfocarme en analizar e indagar cuáles pueden corresponder a órganos diana que yo voy a evaluar, y por supuesto tengo que corroborarlas con el examen físico. Bueno, el examen físico ustedes saben que es completo, cefalocaudal. Voy a hacer énfasis en los órganos que puedan estar afectados, y en el fondo de ojo, miren que esto es lo que yo voy a ver, ¿sí? Edema de papila, hemorragias en llama, que se pueden ver, bueno, capaz que no se alcanza a ver mucho desde allá, no está la presentación o la foto no está nítida, pero si ustedes alcanzan a ver dónde está la flecha, son hemorragias en llama con edema de papila e intercruzamiento y decusación de la circulación arteriovenosa. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que yo busco en el contexto de una emergencia con órgano blanco retina, y especialmente que me pueda direccionar a pensar que este paciente está haciendo una hipertensión maligna o una hipertensión en fase acelerada? Esos son los grados, ¿sí?, de retinopatía hipertensiva. Como pueden darse cuenta, los que nosotros buscamos son grado 3, grado 4. El grado 1, grado 2 pueden estar presentes en pacientes hipertensos crónicos ya con retinopatía establecida, pero las que se van a presentar en el contexto de una emergencia van a ser el 3 y el 4. Listo. Dentro de los estudios paraclínicos está lo básico: un hemograma, unos electrolitos, un uroanálisis, una función renal, el electrocardiograma, por supuesto, ¿sí? En donde yo lo que voy a buscar en el electrocardiograma es si hay cambios inducibles de lesión, isquemia o necrosis que me induzcan a pensar que el paciente está presentándose como un síndrome coronario agudo, con o sin elevación del SGO. Dentro de los paraclínicos adicionales, pues obviamente biomarcadores de lesión cardíaca, las troponinas, un ecocardiograma, ¿sí? Si bien no está tan disponible inmediatamente, es un estudio que sí o sí tenemos que indicar a nuestros pacientes en quienes estamos analizando las consecuencias de su emergencia hipertensiva, y en otras circunstancias, incluso cuando se presente con dolor torácico y en el que yo considero pueda estar cursando con un síndrome aórtico agudo, una angiotomografía del tórax, en donde ustedes pues aprecian bien, yo creo que se alcanza a ver desde lejos, la imagen de disección de la aorta.
¿de acuerdo? Es una emergencia. Acá tenemos una radiografía de tórax donde yo no solamente voy a analizar el índice cardiotorácico que me ayuda a pensar que capaz ese paciente ya tiene repercusiones cardíacas, sino la congestión parietal, el edema intersticial y la cefalización de flujo como indicios de hipertensión venocapilar. En la tomografía o en la resonancia, imágenes sugestivas de isquemia e incluso sugestivas de hemorragia. ¿De acuerdo? Así que un paciente que se presente en el contexto de emergencia hipertensiva, que tenga síntomas neurológicos asociados, es totalmente indicado la realización de una imagen cerebral. Resulta que las crisis hipertensivas no solamente se presentan en un adulto no embarazado, sino también tienen una clasificación especial y un contexto aparte en las embarazadas. Y es lo que nosotros hablamos de trastornos hipertensivos del embarazo que pueden presentarse de una manera crónica, es decir, una embarazada puede ser hipertensa crónicamente y puede estar en manejo, pero las que nosotros nos vamos a enfocar en el contexto de emergencia son la preeclampsia grave, la eclampsia y como pueden evolucionar incluso a un síndrome de Helen. Obviamente el manejo es distinto, la primera opción terapéutica es el labetalol, pero lo fundamental sí es el sulfato de magnesio y especialmente el DSD-Paracet. El principal tratamiento de una preeclampsia grave, una eclampsia, es desembarazar a la paciente. ¿Listo? Es la única manera y por eso lamentablemente tenemos una alta tasa de prematuros, de prematuridad y de mortalidad perinatal. Esta es una condición que urge, resulta que no estamos hablando de una persona sino de un binomio y por ende siempre ha tenido indiscutiblemente un alto valor social, un alto valor ético y por supuesto no podemos dejar de lado el diagnosticar y tratar este grupo poblacional como lo son las embarazadas. Bueno, hablemos un poquito del manejo de la emergencia hipertensiva. Al hablar de emergencia hipertensiva, ¿qué quiere decir? Yo tengo que, como ya hay implícito daño de órgano blanco, de órgano diana, tengo que buscar bajar la presión en la mayor brevedad posible. Por supuesto, teniendo en cuenta algunas recomendaciones y también depende de la presentación. ¿Listo? Por ejemplo, si yo tengo un paciente que se presenta como una hipertensión maligna, si con o sin microangiopatía o falla renal aguda, yo la verdad tengo algunas horas para disminuir y se me habla que puedo disminuir entre un 20 y un 25%. Es decir, no es que lo voy a llevar a 160, la normalidad, porque eso puede ser incluso más contraproducente y ampliar la lesión isquémica, ¿de acuerdo? Los fármacos de primera línea que utilizamos en este contexto es el labetalol y la nicardipina. La nicardipina es muy buena opción farmacológica, pero la verdad es que no disponemos de ese recurso terapéutico en nuestras instituciones. Pero el labetalol es bendito. Sí, y de hecho, tengo entendido que en contextos de segundo y incluso primer nivel ya se puede disponer del labetalol endovenoso. ¿De acuerdo? Otras alternativas son los nitratos, el nitroprusiato o el urapidil, pero el urapidil poco lo tenemos en nuestro medio. Así que, ¿cuáles son nuestros caballitos terapéuticos? Labetalol y nitroprusiato en este contexto. Luego tenemos, esto no lo voy a tocar, es básicamente para hablar de los mecanismos de autorregulación, ¿sí? Y que por eso no podemos bajar abruptamente la presión arterial. Pero tenemos además, sí, estas otras formas de presentar. El evento isquémico agudo, en donde yo busco solamente un 15%, bajito, pasito, y hasta en el evento hemorrágico con sistólicas objetivo menor de 180, pero nunca menor de 130. ¿Cuáles son los fármacos? En el síndrome coronario agudo, sí, inmediato, obteniendo incluso presiones menores de 140 para evitar la extensión del infarto. Y en estos contextos tenemos el labetalol o, en el caso del síndrome coronario, la nitroglicerina. Alternativas el nitroprusiato, urapidil, que no lo tenemos. ¿Listo?
Acá tenemos el edema pulmonar agudo, ¿sí? Aquí están los objetivos y las metas de presión arterial y cuáles son las primeras indicaciones. Nitratos en primera instancia, asociado a diuréticos de asa, ¿sí? En la disección de aorta, que también requiere un control inmediato, incluso consiguiendo presiones arteriales sistólicas por debajo de 120, con cardíacas además por debajo de 60, donde utilizamos el esmolol por su vida media corta, ¿sí? Sin embargo, no es un fármaco que dispongamos por su cariñosidad, ¿sí? Pero sí el labetalol es una buena opción, y los nitratos. Y en la eclampsia, ustedes saben que es de manera inmediata y la idea es bajar esas cifras tensionales históricas por debajo de 160 y diastóricas por debajo de 105, donde el labetalol o la nicardipina, que no tenemos, más el sulfato de magnesio, es fundamental. No es uno o otro, son los dos, ¿de acuerdo? Cuando hablamos de urgencias hipertensivas, que ya sabemos que no hay urgencias, es hipertensión mal controlada, lo que nosotros buscamos es identificar qué está generando ese mal control. Son estados pre o postoperatorios. ¿Cuántas veces no han cancelado cirugías de un paciente que venía muy bien controlado, pero resulta que le dio el pánico o la hipertensión de bata blanca, vio el anestesiólogo, vio el quirófano, se asustó, el temor de la cirugía, las expectativas, y se desencadena una hipertensión no controlada? Manejo oral, esperar por supuesto a calmar los ánimos, incluso puede requerir manejo ansiolítico y se reprograma su cirugía. Crisis de pánico, consumo de drogas ilícitas, quemaduras extensas, la suspensión brusca de antihipertensivos, el exceso de catecolaminas circulantes, ¿sí? Y las interacciones farmacológicas, como es el caso de los inhibidores de la monoaminoxidasa, la tiramina, pero algo más común, los antigripales, de venta común, venta libre. Resulta que la fenidramina que se toma en el antigripal, llámese PAC, Tristan, lo que sea, en un paciente hipertenso, desencadena un mal, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener en cuenta los mismos analgésicos no esteroideos, los corticoides, que son de uso tan común que no solamente me alteran las cifras de presión arterial, sino también me pueden alterar la glicemia, o como se suele ver también en los pacientes que llegan con leucocitosis aislada y uno no sabe por qué, es porque han estado consumiendo crónicamente corticoides. ¿Listo? Entonces, el interrogar en esos pacientes, ¿sí?, qué fármacos está combinando con el antihipertensivo también es importante. ¿Qué se hace? Tranquilo, repose, siéntese, si está con dolor, venga, le calmo su dolor, le coloco un buen analgésico y puedo darle un manejo farmacológico vía oral, captopril, enalapril, amlodipino, a la casita, y cita prioritaria con su médico de cabecera o su médico de crónicos para que le reajuste el tratamiento. ¿De acuerdo? O uno mismo en esa primera consulta o en esa consulta, en esa oportunidad, no puede perder la opción de educar al paciente en cuanto a adherencia, en cuanto a dieta, en cuanto a que no mezcle fármacos, o darle un buen analgésico para controlar su dolor o un buen ansiolítico para controlar sus nervios. ¿De acuerdo? Vamos a ver un caso clínico. Este es un paciente de 75 años, ingresa a urgencias en compañía de su hija, tiene alteración del estado de conciencia, 3 horas de evolución, tiene antecedente de hipertensión, es diabético y además es obeso. Y a la exploración física se encuentra desorientado, con dificultad de presa, con dolor de cabeza intenso, visión borrosa y signos vitales en donde se destaca la sistólica en 210 y diastólica en 120. Esos son los hallazgos claves de esta enfermedad actual, ¿sí? Y además tiene un ritmo de galope y está taquicárdico. ¿Qué es esto? ¿Crisis, urgencia, emergencia o falla renal? Emergencia, sin duda. Ay, pero quiero quitarle porque se pone pesadísimo este.
Listo. ¿Cuál es el órgano afectado? Cerebro, corazón, retina son correctas. ¿Qué estudios paraclínicos pediría? Electro, eco, cardiocráneo y fondo de ojo. Manejo. Ya, con toda seguridad. No piensen que el examen va a ser con estas preguntas. No,